Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Y bienvenidos una vez más a Cine Parchados. El día de hoy vamos a estar resumiendo el capítulo 4 de los X-Men 97. En esta oportunidad, el episodio se encuentra dividido en dos historias. La primera mitad se enfoca en el personaje Jubilee, mientras que la segunda mitad se trata de Tormenta. Así que ponte cómodo o cómoda y sin más, comencemos. Como les comentaba, la primera mitad del episodio llamada Motendo se enfoca en el personaje de Jubilee, quien se encuentra cumpliendo sus 18 años, por lo cual al inicio vemos como el grupo de los X-Men están reunidos y se encuentran interesados en darle la oportunidad de que Jubilee celebre su cumpleaños. Pero el líder del grupo Magneto no opina lo mismo, por lo que deja en claro que lo más importante es entrenar para fortalecer sus habilidades. En ese momento llega Jubilee muy contenta, mientras que Ru le pregunta cómo desea celebrar su cumpleaños, a lo que Jubilee responde que quiere pasar el día en el arcade, haciendo que todos volteen a mirar a Magneto, quien arroja una cara de desaprobación total. Luego, estando en la habitación con Roberto, vemos como Jubilee protesta porque Magneto no le permitió celebrar su cumpleaños, como ella quería. Sin embargo, se percata que hay una consola de videojuegos y pensando que es una de las tantas sorpresas que el grupo le tenía preparada, decide jugar con Motendo. Y aunque Roberto no está muy de acuerdo, Willy de igual forma la enciende, haciendo que ambos queden atrapados por cables que salen de la consola, siendo atrapados al interior del juego, haciendo alusión a los videojuegos de 16 bytes, donde se ven a los jóvenes tener que pasar por varios niveles con locaciones conocidas. Y el responsable detrás de todo esto no es más ni menos que un viejo conocido llamado Mojo, quien después de que el rating de su retorcido programa de TV bajara, incursiona ahora en el negocio de los videojuegos. Sin embargo, hay alguien misterioso que les colabora para que los chicos salgan victoriosos. Ya estando Jubilee y Roberto en el último nivel, Roberto le pide a Jubilee que encuentre una manera de salir, pero ella se encuentra muy a gusto, a lo que Roberto le pide que aprenda a madurar y que ese lugar no es real. En ese momento son atacados por el jefe final, que es Magneto, y mientras la barra de vida de Roberto disminuye, Willy logra derrotar a Magneto. Acto seguido encuentra una vida extra para Roberto, salvándole así la vida, y antes de que Magneto se reinicie, son rescatados por una réplica digital de Jubilee. Eso sí, una versión mucho mayor, por lo que Mojo aparece como jefe final. Sin embargo, es derrotado por Jubilee apoyada por su réplica digital y Roberto. Al final, vemos que ambos chicos están de vuelta en la habitación, terminando esta primera mitad con un beso entre ambos. La segunda mitad del capítulo, llamada Muerte Viva Parte 1, vemos a Tormenta y a Forge interactuar juntos mientras conversan sobre sus vidas. Por una parte, Tormenta comparte que extraña mucho poder sentir de nuevo lo que se siente volar y la fuerza del viento, mientras que Forge habla de cómo su mente le permite construir y crear artefactos. Después vemos que ambos toman un paseo a caballo para luego volver a intentar y ayudar a Tormenta a obtener sus poderes mediante una máquina. Sin embargo, al intentar invocar sus poderes, nada sucede, lo que pone muy triste a Tormenta. Más tarde, Forge se encuentra trabajando con un collar inhibidor, y cuando Tormenta llega le pregunta cuál es la razón por la que tanto la quiere ayudar, a lo que Forge responde sincerándose, que en parte él tiene la culpa de que ella ya perdió sus poderes, ya que fue él quien diseñó los primeros prototipos, que luego fueron usados por otro científico para hacer los collares. Esto hace que Tormenta enfurezca, y aunque Forge le confiesa que la ama, Tormenta le da una bofetada y se marcha. Sin embargo, en el camino y en medio de una tormenta, aparecen unos ojos rojos que hacen que Tormenta caiga en un precipicio, haciendo que aparezca de nuevo en la casa de Forge, lo que la desconcierta. Luego, una criatura demoníaca aparece inmovilizando a Forge y atrapando a Tormenta, llamado el Adversario, el cual con una mirada intensa asegura ser alguien que se alimenta de la miseria, mostrando que Forge y Tormenta no la tendrán nada fácil con este villano, finalizando de esta manera el episodio. En lo personal, les puedo decir que este episodio me gustó. Por una parte, con Motendo tenemos un episodio mucho más juvenil, fresco y dinámico, haciendo que sea más relajado y divertido. Mientras que con Muerte Viva Parte 1 tenemos un episodio más enfocado en el drama, donde se explora
el sentimiento de culpa y la búsqueda de la redención. Para terminar, quiero agradecer el apoyo a todos los nuevos suscriptores y también recordarles que si aún no te encuentras suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Recuerda además darle me gusta y dejar en la caja de los comentarios qué te pareció este episodio. Así que sin más, hasta la próxima. Chao.